¿Cómo vamos, Martín? Un gusto, como vos decís, nos seguimos sintiendo parte a pesar de la distancia, y voy al grano para maximizar el uso del tiempo. Esto supera lo agropecuario, es una situación de emergencia nacional en Australia. Desde Nueva Zelanda, si bien hay una separación importante, lo vivimos muy de cerca por la hermandad que tienen estos dos países, y porque cuando básicamente tú ves las barbas de tu vecino arder, es bueno poner las tuyas en remojo. Entonces hay algunas situaciones de mucho menor intensidad, pero también de algún fuego que ha habido acá en Nueva Zelanda en estos últimos días, y bueno, se mira con, yo diría que con un grado de sorpresa, porque si bien en la dinámica social de Australia el fuego es algo natural del ambiente, de la foresta natural, que es el eucalipto tan adaptado al Uruguay, han superado todos los mecanismos que tienen previstos de emergencia y de control de fuegos, con bomberos profesionales, con bomberos voluntarios, con bomberos que vienen también de Nueva Zelanda, de Canadá y Estados Unidos, y que también se apoyan cuando hay crisis en los otros lados. O sea que, si bien hay un acostumbramiento, la situación es horrenda, no tiene precedentes en esta intensidad. Arrancaron los fuegos en septiembre, que debería ser aún un periodo donde hay verde, en Queensland, que es, Brisbane estaría con homología a lo que es Porto Alegre, y se han ido desplazando a New South Wales, que sería, para hacer una homología con el eje geográfico nuestro, a la altura de Montevideo, y ahora está a la altura del sur de la provincia de Buenos Aires, para que ustedes hicieran, una idea de la dimensión que tiene esto. O sea que abarcó en septiembre Queensland, tempranamente, antes de Navidad, New South Wales, donde está Sydney, ¿verdad? Se llegó a aproximar bastante a la ciudad de Sydney, y ahora el problema mayor está en el estado de Victoria, con un grado de intensidad de los fuegos que en algunos casos se han unido, y ellos le llaman un mega incendio, porque 3 focos muy importantes se unieron entre sí. En primer lugar, tú recién decías y graficabas muy bien el impacto y la dimensión que tiene esto. Tú decías, comenzó en septiembre. Bueno, uno se acostumbra a hablar de los efectos y de una sequía prácticamente endémica en muchos casos en Australia. Mucho tiempo de este fenómeno que obviamente genera su impacto en la producción. Pero ¿cuál era el contexto, de alguna manera, en el que estábamos cuando comenzó esta situación? Tú recién decías, septiembre es un mes que hay verde de alguna manera. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dio? ¿Qué se discute? ¿Cómo se puede prevenir esto hacia adelante? Claro. Yo estoy en contacto directo con Australia desde el año fines del 2001, inicios del 2002, y ya se hablaba de una sequía que en esos años estaba alcanzando los 10 años, con una variación de la intensidad. O sea, acá el proceso de sequía, como tú decís, es endémico, y lo que varía es el nivel de intensidad, que se refleja en los niveles de agua que hay en las reservas para abastecer a las ciudades, qué cantidad de territorio está afectado y con qué grado, y qué tan corta es la estación de crecimiento. O sea, eso varía año a año, pero acá básicamente lo que les pasó es que se juntó un año complicado con el otro, con muy poquito efecto de lluvias en el invierno, y por alguna razón hubo disparadores que muchas veces son incendios provocados, otras veces son accidentales o provocados por rayos, pero digamos que el combustible es la cantidad de material seco, y más que nada no tanto pasto o pastizales como puede haber en nuestros ambientes, sino más bien restos secos de corteza de árbol, ramas, en los que los bomberos fuera de la estación de incendios trabajan en hacer quemas controladas y mantener, barreras cortafuego y un montón de medidas precautorias, pero que prácticamente no las pudieron implementar. Entonces el combustible está ahí. Cuando coinciden situaciones de días de calor
inusitadamente altos y vientos, se producen estas situaciones incontrolables. Tú recién mencionabas algunos estados, Queensland, Victoria, recuerdo incluso en algún momento nosotros haciendo alguna cobertura allí en Australia para la radio, son estados que tienen también una base muy importante dentro de lo que es la producción agropecuaria. Bueno, basta ver también las fotos que han estado circulando por esta parte del mundo de lo que están generando estos incendios con respecto a lo que es lamentablemente también la pérdida. Bueno, hay pérdidas de vidas humanas, pérdidas de animales. Desde el punto de vista de la producción, Australia es indudablemente un jugador muy importante a nivel mundial, entre otros rubros en la producción de carne. ¿Cómo puede impactar esto en lo que es la oferta de Australia? Te voy a dar algunos números que creo que en sí mismo grafican la intensidad del impacto y las medidas que uno puede, que se están hablando que va a tener, pero creo que son muy difíciles de predecir. Hay más de 6 millones de hectáreas quemadas, que es la mitad del área total de campo natural que tiene el Uruguay. Y sería más de un tercio de la superficie productiva total del Uruguay. Es como que se nos queme toda la zona noreste, por decir algo. La fauna nativa, se habla de billones de animales muertos. Y no tengo un número de ganado, tanto ovino como vacuno y digamos vacunos de carne y de producción de leche, porque uno de los estados y regiones que está con grandes problemas es el sudeste de Victoria, que es la zona lechera de Australia por excelencia. Tenemos, digamos, apenas hay tiempo para salvar a las familias. Hoy estaban en las noticias que en uno de los pueblos avisaron que ya no había tiempo de irse, que había que recluirse dentro de las casas, porque ya el fuego, digamos, había impedido la salida. O sea que en muchas oportunidades no hay tiempo de rescatar más que las vidas humanas y capaz que el vehículo principal, pero se quema la maquinaria, se queman los galpones, se quema el ganado, o sea que el efecto es devastador. Pero una de las medidas o de las pautas que muestran que se fue de las manos es que la gente se ha vuelto contra el sector político, porque se sienten desprotegidos al haber superado todos los mecanismos previstos de soporte. Imagínense productores que vienen con la piola, con la soga al cuello, por problemas de la sequía, tener, digamos, este tipo de pérdidas hasta del ganado o de las posibilidades de alimentarlo y cómo pensar para adelante. Entonces es en el centro poblado, es en el farmer, es en toda la cadena comercial. Yo trabajo para una empresa que tiene base en Nueva Zelanda y en Australia, que como toda empresa tiene sus fluctuaciones. Estábamos con desafíos de tener un ejercicio mejor en este 2019-2020, pero ahora vamos a quedar rengos, porque cómo medir en todos los estados principales donde estamos, cómo medir la demanda de semillas para cultivos y pasturas, es muy difícil. O sea que no hay nadie que esté ajeno dentro de Australia, dentro de lo que es la relación Australia-Nueva Zelanda, y yo creo que el mundo está mirando el caso de Australia como una sociedad occidental desarrollada que tiene un problema climático ambiental que, digamos, que resalta tanto en un momento en el que en el mundo se está cuestionando las medidas globales a tomar para el cambio climático. Claro. Entonces, algunas de las cosas que escuché es que tal vez es poco lo que Australia puede hacer con medidas de ajuste en cuanto a la emisión de gases invernaderos, porque tenemos a China muy cerquita y siendo un principal mercado como lo es para Uruguay, pero acá con cercanía y con tratado de libre comercio, con la emisión del 27% del total de gases invernaderos que emite el mundo, y Australia con una cifra de digamos de un dígito y bajas. O sea que ellos se cuestionan, por más que nosotros hagamos todos los deberes, no vamos a poder revertir nuestra situación. Pero por otro lado, la otra campana que se escucha es cómo podemos ser ejemplo en el mundo para
no eliminar el problema, vivir con él, adaptarnos, qué señal podemos dar al mundo para generar, digamos, conciencia y cambio de algo que es una bola de nieve que llegó a un tamaño que es imparable. Ese es capaz que alguna de las cosas más interesantes que digamos, escuchado desde la óptica neozelandesa, desde Noticias Directas de Australia, y un poco uno por estar relacionado al ambiente agropecuario, agroecológico, de nuestros primos cercanos, digamos, del hemisferio sur, que son sajones, pero que tienen mucho en común con lo que es nuestra región sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Claro. Marcel, te agradecemos este contacto, nos parecía importante hacer esta puesta a punto de lo que está ocurriendo en Australia, obviamente que llegan las noticias aquí a Uruguay, tienen una gran repercusión, pero nos parecía interesante tener desde la visión de un uruguayo lo que está ocurriendo en este momento allí en Oceanía, y ojalá que se pueda controlar pronto la situación. Un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros y que tengas un buen descanso en esta jornada de martes. Buenísimo, Martín, estamos a la orden, y en otro momento, si querés, podemos hablar de qué aprendizajes o qué apalancamientos puede tomar Uruguay con su, digamos, modelo de desarrollo agropecuario y en particular de la pecuaria, tomando, digamos, la situación de Australia como digamos, lo negativo que tiene, pero también lo positivo que podemos encontrar reflejándonos en esa situación para nuestro ambiente y nuestro modelo de desarrollo. Capaz que te la dejo picando y cuando encuentres algún tiempo podemos hablar de eso, que creo que podemos tomar aprendizaje, y capaz que el mensaje de fondo que yo tengo es no usar el espejo retrovisor, sino cómo planificarnos para ambientes futuros en este contexto del mundo que tenemos hoy por hoy. Va a ser un gusto, Marcel. Muchas gracias por estos minutos.